José Manuel Sabucedo é catedrático de Psicología Social, pertencente á Agrupación Estratégica Cretus da Universidade de Santiago, que vai abordar un tema que normalmente nos está tocando, que é justamente o aspecto social. Como nos comportamos, como nos vamos comportar, como o noso comportamento pode influir no propio éxito da desescalada. Creo que é un tema apasionante. José Manuel, moitas grazas. Pues muy bien, muchas gracias, Juan. En primer lugar, gracias a ti y a la Academia por vuestra invitación para participar en este acto, y también quería decir enhorabuena a mis compañeros de mesa virtual por las presentaciones magníficas que han hecho. En esta intervención, que va a ser necesariamente breve, voy a referirme a tres aspectos. En primer lugar, hablaré de las motivaciones psicológicas que activaron las primeras respuestas sociales a la pandemia. Después hablaré de los desafíos que plantea esta nueva etapa de desescalado y de la llamada nueva normalidad en un escenario de enorme tensión política. Y por último, hablaré de la necesidad de afrontar este problema, que no es solo, a mi modo de ver, un problema sanitario, sino que es también un problema social y político, recurriendo a una estrategia psicológica, como es la cooperación, una estrategia que, como sabéis, posibilitó, por otra parte, la evolución y el progreso de nuestra especie. Bien, a la hora de procesar la información y la toma de decisiones, sabéis que las personas disponemos de dos vías alternativas: lo que se conoce como el procesamiento automático o el procesamiento controlado. El procesamiento automático se basa, como sabéis, en rutinas aprendidas, en creencias muy asentadas, en los famosos heurísticos de los que hablaba Kahneman, en definitiva, en una serie de elementos que hace que consumamos muy poco gasto energético, muy poco gasto, en este caso cognitivo, que es compatible con otros procesos psicológicos y, por lo tanto, es enormemente eficiente. Pero este sistema de procesamiento automático se frena, se paraliza, cuando aparece algo nuevo, algo sorprendente o algo amenazante. Ese algo amenazante puede ser en el terreno interpersonal, por ejemplo, con un amigo, con una pareja, puede ser en el terreno sociopolítico, todo ocurrido durante la década de los años 30, que dio lugar al surgimiento de los autoritarismos, o también lo que ocurre a veces en el ámbito científico, con los famosos cambios de paradigma y las revoluciones científicas a las que se refería Kuhn. Podríamos decir, por lo tanto, que hasta la declaración del estado de alerta, la mayoría de nosotros, o al menos yo, estábamos funcionando en modo automático. Pero ese sistema se frenó, el procesamiento automático se frenó, cuando apareció la COVID-19. Y se paró porque, ante esa amenaza que se percibía, ante ese estado de alerta, se activó una demanda epistémica. Cuando sucede algo nuevo para lo cual no tenemos respuesta, los seres humanos sentimos la necesidad de saber qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y, sobre todo, en este caso, qué podemos hacer para evitar esa amenaza que, según parece, está encima de nosotros. Cuando hay esa demanda epistémica, se produce una reducción de los mecanismos que tenemos todos los seres humanos de defensa perceptiva. Sabéis que nuestros sistemas de creencias son sistemas muy estables, que son sistemas muy difícilmente de modificar porque tenemos defensas perceptivas. Pero cuando hay una demanda epistémica, cuando hay una amenaza, demanda epistémica, se reducen las defensas perceptivas y surgen diferentes ofertas epistémicas. Esto es, surgen por parte de diferentes actores explicaciones, narrativas, teorías acerca de qué está ocurriendo, por qué y qué se puede hacer. Aquí quisiera hacer una breve referencia a una de esas ofertas epistémicas que surgió en esta época de pandemia, que es la famosa metáfora de la guerra. Vosotros sabéis que las metáforas son un elemento de conocimiento muy importante, porque lo que hacen las metáforas es básicamente transformar cosas que para nosotros son desconocidas en algo familiar. La metáfora de la guerra lo que hizo fue eso, fue transformar la amenaza de la pandemia como si se tratase de una guerra. Yo creo que esta metáfora es y fue muy desafortunada. Y el hecho de que
se utilice una metáfora u otra, a mi modo de ver, no es una cuestión menor, no es una cuestión baladí, porque las metáforas nos dan un determinado marco de interpretación de la realidad y al mismo tiempo esta metáfora me parece muy poco adecuada para utilizar ante un tema de tanta gravedad y un tema sanitario, para el cual existen metáforas mejores, el cuidado de la familia, el cuidado del grupo, porque esta metáfora de la guerra, que estaba comentando, que evoca imágenes como obediencia debida, jerarquía, censura, deslegitimación del discrepante, que es un lenguaje que yo creo que no debemos utilizar en las sociedades democráticas, y al mismo tiempo, y sin ser absolutamente paranoico, es un mensaje, es un discurso, es una narrativa que en muchos momentos puede servir como un auténtico caballo de Troya para la defensa de sistemas autoritarios. Y digo esto por lo siguiente, porque un colega nuestro, la persona que muchos consideramos el padre de la psicología social moderna, en los años 30 del siglo pasado, precisamente él, como era un exilado alemán en los Estados Unidos, se mostró muy preocupado por la utilización de este lenguaje bélico, por la utilización del concepto de autoridad para solventar los problemas sociales, para el mejor manejo de las empresas y de los grupos. Sus estudios experimentales sobre el liderazgo muestran precisamente que ese peligro existe realmente, que ese peligro de utilizar un lenguaje bélico que al mismo tiempo sirva de caballo de batalla, o caballo, perdón, de Troya en este caso, para la introducción de ideologías, de planteamientos autoritarios, creo que es algo que debemos descartar, sobre todo porque decía que hay metáforas mucho más útiles para entender, para animar ese sentimiento de empatía, de solidaridad, de ayuda, que está bajo lo que es la acción de los sanitarios. Pero bien, decía que esas ofertas epistémicas, incluso con esta metáfora de la guerra, produjo o da lugar a la creación de nuevas normas. En este caso, tuvimos la suerte de que las distintas ofertas epistémicas coincidieron en lo mismo. Hicieron un mismo diagnóstico, estamos ante un problema importante, y coincidieron en lo que había que hacer, que es el confinamiento. Por lo tanto, se produjo un alto consenso, lo cual siempre produce y siempre permite que las normas sean mucho mejor aceptadas por la población. Se dijo claramente qué es lo que había que hacer y también se explicó el por qué había que hacerlo. Por lo tanto, es una vía directa, una vía de influencia directa a la creación de comportamientos prosociales, en este caso en el confinamiento. Ahí expuse otra flechita, porque a partir de las normas, a partir de que existen normas, hay también otra vía por la que se puede llegar a la asunción de esas nuevas conductas y esas normas, que es la obligación moral. Este es un concepto que nosotros llevamos años trabajando y que nos funcionaba muy bien para explicar conductas proambientales, cierto tipo de conductas políticas, pero hace un par de semanas unos colegas de China utilizaron este concepto de obligación moral para explicar el éxito que había tenido la cuarentena en China. Y en sus análisis mostraron que junto a las instrucciones dadas por las autoridades locales, la obligación moral había sido un concepto fundamental para explicar por qué la gente había recurrido a la cuaresma. Bien, ahora estamos ya en una segunda fase. En esta segunda fase, que se llama de desescalado, hay que introducir también lo que eufemísticamente se viene llamando la nueva normalidad. En esta tercera fase yo creo que hay tres factores de riesgo que hay que considerar. Primero, el tema de la distancia física. Fijaros que hablo de distancia física y no de distanciamiento social. Es un tema importado, un término importado de los Estados Unidos que no va con nuestra cultura. Aquí, afortunadamente, nosotros no estamos manteniendo ningún tipo de distanciamiento social, porque nos iría muy mal. Estamos simplemente manteniendo una distancia física y seguimos todavía manteniendo nuestras redes sociales.
Por lo tanto, yo hablo de distancia social. Pero aquí hay un problema. El problema es el siguiente. El hecho de salir a la calle, el hecho de este descalamiento, lo que produce es lo siguiente, que volvamos a un contexto, a un entorno, el contorno de la calle, el contorno de las avenidas, donde lo teníamos asociado a la realización de cierto tipo de comportamientos. Por lo tanto, salir a la calle significa estar con gente, significa hablar. Esto es, hay una asociación muy estrecha, un hábito muy establecido, que es muy difícil de cambiar en pocas horas y en pocos días. Para entender bien esto, fijaros que sería como el famoso condicionamiento clásico del perro de Pavlov. El perro de Pavlov oía la campana, el perro salivaba. Aquí vemos calle, gente, amigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un problema que se puede crear en los primeros momentos de esa situación. Lo digo en los primeros momentos, porque no olvidemos un dato importante. Es cierto que se está haciendo mucha referencia a la necesidad de cumplir con estas normas, pero no olvidaros que venimos de todo un país que ha cumplido una norma extremadamente dura, la de confinamiento. Hemos estado durante mes y medio confinados, ningún país, un confinamiento duro, ningún país de nuestro entorno lo sufrió y se ha asumido con absoluta responsabilidad social. Por lo tanto, de eso de momento no hay que dudar. Pero sí es necesario, para romper esa asociación entre calle y divertimento, esa asociación que pueda haber entre calle y la eliminación de la distancia social, es necesario que las personas tengan accesiblemente, cognitivamente accesible, mejor dicho, que tengan cognitivamente accesible el riesgo, la amenaza que supone saltar esa distancia social. Digo cognitivamente accesible por lo siguiente, porque nosotros actuamos y funcionamos en muchas ocasiones en base a la información que en ese momento tenemos accesible. Es lo que llamamos el priming. Si nosotros somos capaces de hacer que una persona en un momento determinado piense en un tema, sabemos que la forma de actuar de esa persona va a estar relacionada con ese tema que hemos inducido. Por tanto, en este caso yo creo que se podría actuar a tres niveles. Primero, lanzando mensajes que es importante que sean lanzados por parte de líderes de opinión y líderes con credibilidad social respecto a la importancia de seguir manteniendo el distanciamiento físico. Fijaros que también es importante en esto lo siguiente, que todas las autoridades y que todos los expertos se pongan de acuerdo en cuál es esa distancia física mínima. Porque yo todavía oí ayer a la directora general de la OMS decir que es 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. O sea, no hay nada peor que no tener una norma clara. Es mejor decir 4 metros, lo que sea. La gente va a anclar su conducta en esa distancia que tú le das. La gente, necesitamos, los famosos heurísticos de lo que hablaba Kahneman, el premio Nobel, hay que anclar. Nosotros después de esos 4 metros podemos moverlos a 3,5, a 4,5, tenemos que anclar. Decidimos 1, 2 o 3, la fastidiamos. Después es importante que ese mensaje, esto es clave y a veces se olvida, que ese mensaje, en este, como en otros casos, haga referencia más al daño que uno puede causar a los demás que el daño que pueda sufrir uno mismo. Las personas actuamos de esta manera. Somos más solidarias, somos más altruistas, somos más prosociales si nosotros sabemos que podemos causar más daño al otro que a nosotros mismos. Por lo tanto, el mensaje tiene que ir en esa línea. Por supuesto, nos sobra decir, cuidado, usted se puede contagiar, pero es mucho más relevante decir, oiga, usted puede poner en peligro a otras personas en situación de vulnerabilidad. Y después, como tercera alternativa en este campo, algo que es fundamental y que conocéis todos perfectamente bien. Sabéis que el grupo humano, el grupo al que pertenecemos, es fundamental para nuestro reconocimiento e identidad personal y social.
Y esto hay que aprovecharlo. Si nosotros lo que queremos es el reconocimiento por parte del grupo, si el grupo en gran parte modula nuestro comportamiento, aprovechémonos de eso. Por lo tanto, ¿en qué sentido? Que sea el grupo de referencia el que cuestione, el que rechace aquellas conductas de miembros del grupo que no sean responsables con lo que actualmente se le demanda. Si es el grupo de referencia el que sanciona a la persona, este elemento tiene mucho más poder y tiene más eficacia que todas las normas que se puedan publicar en el BOE. Así de sencillo. El grupo tiene más poder a la hora de influencia, lo que se llama la influencia normativa, que cualquier medida que venga en el BOE. Por lo tanto, en este caso, en esta segunda etapa, podemos correr el riesgo de que, por la situación de tensión política, el consenso puede descender, que no quede muy claro lo que tienen que hacer los individuos, las personas, y que tampoco tengan claro por qué tienen que hacer eso. Si hubiese algún problema en estos tres elementos, estaríamos realmente jugando a la contra del mantenimiento de esa distancia física. Tanto atención a este aspecto. Hay un segundo aspecto interesante, un segundo reto, creo yo, que es un segundo reto, que tiene que ver con la percepción de vulnerabilidad. Aquí ocurre lo siguiente, fijaros, hay muchos mensajes en torno a lo que puede producir el virus, en torno a las amenazas que estamos sufriendo, y esto puede producir en la población un efecto contrario al deseado. Esto es, hay personas que se van a manifestar especialmente sensibles, van a desarrollar una percepción muy elevada de vulnerabilidad. Se van a ver muy vulnerables respecto a esa amenaza con la cual lo estamos amenazando. ¿Y aquí qué ocurre? Y qué ocurre en todos los casos. Hay dos reacciones fundamentalmente. Primero, si alguien se siente extremadamente vulnerable, lo que va a demandar es seguridad, sí o sí. Y ahí, aunque no pude escuchar por problemas técnicos toda la intervención de Fernando, ese debate que hay a veces entre privacidad, derecho y seguridad, este debate se rompe, acaba, mucha gente, cuando se hace referencia a que está en peligro algo tan fundamental como es la vida. Fijaros que este es el valor y la motivación humana más básica. En la famosa escala en la famosa pirámide de necesidades de Maslow, la supervivencia es elemento fundamental. Después viene el cumplimiento de más necesidades. Pero si no se cumple la primera, las personas no aspiran a más. Por lo tanto, una demanda de seguridad. Que esa demanda de seguridad puede estar muy vinculada a ofertas no solo sanitarias, sino también políticas que aseguren, que den garantía de esa seguridad. Por otra parte, también cuando hay una percepción muy elevada de vulnerabilidad, se produce otro efecto perverso, que es la aparición de prejuicios, cuando no de hostilidad exogrupal. ¿A qué me refiero? Que en este caso aquellas personas que tengan miedo a ser contagiadas van a activar, van a desarrollar sentimientos de hostilidad frente a aquellas personas a las que atribuyen parte de responsabilidad en este problema. Por ejemplo, creo que todos conocéis que quizá la enfermedad más mortal que hubo en Europa, la famosa peste bubónica del siglo XIV, desató una violencia masiva, incluido, como dato anecdótico, el asesinato de catalanes en Sicilia, porque se les hacía responsable de la peste bubónica. Aquí no ha pasado eso, pero cuidado, aquí en Galicia hemos visto también, cuidado con los madrileños, ¿verdad? Ahí vienen los madrileños. Y cuidado, cuando esta percepción de vulnerabilidad es muy alta, puede ocurrir otro efecto perverso, más aún todavía, que es victimizar a la víctima. Esto es, aislarnos, separarnos de la gente que está infectada y hacernos responsable a ellos
de estar infectadas por no haber tomado las medidas de precaución que deberían haber tomado. Por tanto, fijaros las consecuencias que eso puede tener. Ya en tercer lugar, para ir avanzando un poco más, el tercer factor, el factor de crisis económica. Bueno, aquí esta va a ser y es una de las principales amenazas. Esto va a frustrar y frustra ya esperanzas vitales, esto va a empobrecer a sectores importantes de la población, esto va a incrementar la desigualdad social. Y en esa situación, como sabéis, las personas tienden a buscar a un responsable. O sea, lo que aquí se activa cuando hay algo que nos afecta negativamente es un proceso de atribución de responsabilidades. Yo tengo que saber por qué me está ocurriendo esto. Y cuando se identifica ese responsable, cuando al mismo tiempo se considera que la situación que estoy viviendo es una situación ilegítima, y también percibo que la situación es permeable, puede cambiar, se activa la ira que va a mover a la gente a actuar para cambiar una situación no deseada. Pero, como pongo aquí, la situación, la crisis económica no solo provoca ira contra los responsables, sino que aquí también aparece otro fenómeno perverso que hemos observado en muchas situaciones y en muchos estudios. Fijaros, cuando se produce una situación de desigualdad social, es curioso, porque hay personas, son personas que tienen la creencia en un mundo justo, asumen que aquellos que caen en una situación de pobreza son aquellos que se lo merecen. El mundo es justo, por lo tanto, al final, la vida concede premios o castigos en función de lo que uno haya hecho. Y esto explica ese fenómeno que se observa en todas las sociedades cuando hay crisis y se incrementa la desigualdad económica, que se generan estereotipos negativos, estereotipos hostiles hacia aquellas personas que han caído en esa situación de pobreza. Pues estos tres elementos que he comentado, estos tres factores de riesgo, no ocurren, como veis y sabéis, en un vacío social. Se producen en un contexto político tensionado, en un contexto político donde existe una baja confianza política, donde existe una inestabilidad política, donde existe una crisis territorial y donde existe una enorme polarización. Ese contexto tensionado está influyendo en cómo se manifiesta y cómo se abordan los tres factores que comenté anteriormente. Pero al mismo tiempo, esos tres factores que comenté anteriormente están influyendo sobre ese propio sistema. A la vista de esto parece claro que lo que está por venir no va a ser nada fácil, pero puede ser mejor o peor dependiendo de cómo se gestione esta crisis social y esta crisis política. Y la historia de nuestra especie nos señala claramente que la cooperación es la estrategia más eficaz para enfrentarse a entornos hostiles. En este momento, a mi modo de ver, la cooperación se traduciría en liderazgos que asuman el concepto popperiano de racionalidad y que vean en las aportaciones y crítica de los demás una oportunidad para mejorar. Además, este tipo de liderazgo fomentaría la cooperación y las identidades inclusivas. Por el contrario, tenemos como alternativa la competición o el enfrentamiento. En todos los estudios que se han realizado y se siguen realizando sobre los procesos de categorización social, queda experimentalmente demostrado lo siguiente, que cuando nosotros categorizamos a los grupos en nosotros versus ellos, se produce una maximización de semejanzas intragrupales, esto es, vemos a los miembros de un grupo más similares de lo que realmente son. A esto se acompaña un proceso de maximización de diferencias intergrupales, esto es, vemos a la gente del otro grupo más diferentes de lo que realmente son respecto a nuestro. Y eso provoca dos fenómenos, el fenómeno de favoritismo intergrupal y el fenómeno de discriminación exgrupal. La categorización, por lo tanto, nos debilita como grupo.
Esto ya lo planteó Darwin en su momento. Darwin había advertido que la división afecta negativamente a la supervivencia de los grupos. Por tanto, la pregunta con la que aquí acabo es cooperación o competencia, confrontación. Y esta pregunta puede responderse desde dos perspectivas. ¿Qué creemos que va a ocurrir? ¿Y qué desearíamos que ocurra? Si vuestras respuestas a estas dos preguntas van en la misma línea, no hay problema. Pero si discrepáis, hay que tener claro que no hay ningún código genético, ni ningún designio divino que nos conduzca irremediablemente a uno u otro camino. Lo que ocurra será únicamente responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y para acabar citando un clásico, recordar aquello de Dante Alighieri, que decía que el peor lugar de los infiernos está reservado para aquellos que se mantienen neutrales en épocas de crisis. Por lo tanto, aquí, ante este tema y lo que nos queda por venir, la neutralidad, a mi modo de ver, no es una opción. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel.